Muy bien. Lourdes, buenas noches. Alain también, buenas Buenas noches. noches, licenciada. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, bien. Qué bien, me alegra mucho. Seguramente también pudieron participar en el seminario internacional, que fue de 3 jornadas. Espero que las diferentes ponencias les hayan servido, ¿no? Siempre para retroalimentar eh, conocimientos, también realizar una reflexión crítica, ¿no? El segundo día escuchaba, por ejemplo, las experiencias de otros países, entonces es importante conocer también, ¿no? Otras experiencias, poder, como les decía, hacer un análisis, una reflexión crítica y bueno, pues espero que en las 3 jornadas o la jornada que hayan estado presentes haya sido de utilidad para ustedes, ¿no? Siempre enriqueciendo su ejercicio profesional. Este mes ha pasado súper rápido, ¿no? Esta semana vamos a culminar las clases sincrónicas. Esta es nuestra última clase sincrónica en el sentido de que hasta mañana ustedes ya tienen plazo para presentar las actividades de la semana 3 y ya tendrían una semana, es decir, hasta el domingo, para poder presentar las actividades de la semana 4 más el trabajo final del módulo. Entonces es importante que puedan administrar su tiempo. Reitero que no se va a calificar, esa es la instrucción que se nos ha dado, no calificar trabajos que están fuera de plazo. Entonces, valga la recomendación para algunos participantes que entregan su trabajo fuera del plazo, se les está calificando 0 precisamente por no respetar el plazo establecido en plataforma. Entonces, les vuelvo a hacer la recomendación para mañana. No esperen a último rato hasta las 10 de la noche para poder subir sus trabajos. Y también para los trabajos del siguiente, subsiguiente domingo, que corresponderían más a los trabajos de la semana 4 y el trabajo final. ¿Sí? Consideren siempre, por favor, los plazos, es muy importante. Entonces, si me permiten, ahora voy a empezar precisamente a retroalimentar. Perdón, espérenme un momento, por favor, voy a compartir pantalla para que revisemos la plataforma, para explicarles muy rápidamente cuál es el trabajo que deben realizar. De todas maneras, cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes durante la semana para poderles explicar, ¿no? Muy bien, entonces estamos ya en la semana 3 y vamos a ver. Muy bien, semana 4. Al igual que las anteriores semanas, no solamente para este módulo, sino para el primer módulo, ustedes tienen las orientaciones didácticas. Esto voy a bajar un poco. Mm, ya. Tienen las orientaciones didácticas, ¿sí? De la semana 4. Que abrimos el documento que ustedes tienen en la plataforma, indica que tienen que hacer un foro a partir del video Inteligencia Colaborativa. Ahí está el enlace, el video también ya está en plataforma. Entonces, en el foro ustedes tendrán que identificar, ¿no? Como indica la consigna, los puntos más importantes de la conferencia, realizar una reflexión y subir su participación a plataforma. Idealmente en los foros tendría que haber una retroalimentación, ¿no? De las participaciones de los compañeros. Muy bien, la segunda actividad, en el foro no explico más porque ustedes ya tienen, ¿no? Experiencia con el foro. Actividad 2 dice, elaborar un análisis crítico reflexivo, leer
El siguiente artículo indica, ¿no? Y aquí abajo en recursos y o herramientas está precisamente el enlace del artículo. ¿Sí? Es un artículo de una revista. Entonces dice leer el siguiente artículo y elaborar un análisis crítico. ¿Sí? Argumento principal del autor, ideas principales del argumento, justificación. Es decir, ustedes tienen que leer todo el artículo, pero poner énfasis en estos elementos. ¿Por qué se escribió? Evidencias del autor para sustentar su punto de vista, ¿no? Precisamente porque debería haber datos, debería haber una bibliografía, ¿no? En lo que se refiere a lo que es el marco teórico, ¿no? En donde el autor idealmente debería mencionar una teoría o varias teorías que tienen que ver con uno o varios autores en torno, ¿sí? A las evidencias que él va a presentar. Entonces, las evidencias pueden ser empíricas a partir de una recolección de datos mediante instrumentos, ¿no? Como el cuestionario o técnicas de investigación cualitativa como el grupo focal, entrevistas, tenemos otras técnicas también, e instrumentos como las escalas de actitud, por ejemplo. Entonces, ¿en qué se basa el autor? Este análisis ustedes tienen que hacer. ¿En qué se basa para poder plantear esas conclusiones, ¿no? Esos resultados. En datos empíricos, a partir de la recolección de datos, a partir de una bibliografía específica o a partir de ambos elementos. ¿Sí? Esos son sus dos trabajos de la semana 4. También, ¿sí? Aquí está el video que les hacía referencia. Aquí está para que suban el foro, la actividad. Y vámonos ahora a las orientaciones didácticas del trabajo final. Ustedes igual, ¿no? Pueden abrir, vamos a ver rápidamente esto, porque esto de acá ya es para subir, ¿no? De acuerdo a Moodle, utilice esos símbolos. Muy bien. Orientaciones didácticas para el trabajo final del módulo 2. Vamos a irnos directamente acá. Tienen que elaborar un cuadernillo de actividades para estimular las funciones mentales desde el enfoque de las ciencias de aprendizaje y las funciones cerebrales, ¿no? Entonces, en ese cuadernillo, ustedes tienen que plantear actividades en donde se desarrolle, por ejemplo, se estimule la atención, la memoria, la motivación, la comprensión, todos aquellos elementos que ustedes han ido viendo durante el módulo. También es importante que puedan considerar las emociones, por ejemplo, ¿no? Cómo a partir de esas actividades se puede generar emociones positivas que ayudan precisamente a activar el hipocampo y que el estudiante pueda captar esa información, pueda comprender y por ende también pueda memorizar más fácilmente, que el aprendizaje sea significativo. Entonces, aquí, por favor, como recomendación para los que están presentes y los que van a ver la grabación de la clase, es importante que sean éticos y no plagien, ¿sí? En el sentido de que si bien ustedes pueden considerar un documento o varios documentos que les sirva de base para elaborar este cuadernillo, no quiere decir que lo van a copiar. Ustedes tendrán que, además, ver, por ejemplo, si ese cuadernillo o esas actividades que encontraron en algún documento fueron elaboradas para una población de niños españoles, ustedes adaptar a nuestro contexto, ¿no? Varios de ustedes trabajan, por ejemplo, en zonas dispersas, donde el contexto va a ser muy diferente, tendrán que adaptar los materiales, los objetivos. Entonces, en resumen, ustedes pueden crear esas actividades para el cuadernillo o también considerar actividades que ustedes ya
en su experiencia como maestros y maestras, hayan creado, ¿no? Es como una pequeña sistematización, pongámoslo así, porque ustedes han visto que realmente genera memoria y todos los elementos que les indicaba, o también pueden basarse en actividades que ustedes encuentren, pero adaptándolas al contexto. Para cerrar esto, en la universidad pedagógica, como en cualquier otra universidad, cuando se descubre un plagio, ¿no? Automáticamente se reprueba el trabajo. Entonces, por favor, hagan con tiempo este cuadernillo y yo sé que les va a ir muy bien. Y si utilizan alguna base, siempre colocando la fuente. La fuente es importante en base al formato A, que ya les había dado un ejemplo también de cómo colocar la bibliografía en formato APA, ¿no? La anterior semana. Entonces, ahí tienen las consignas, ¿no? Y el formato de presentación, no se olviden, ¿no? Siempre identificando su nombre, con su carátula. Algunos siguen presentando sin carátula, yo sé que es algo de forma, pero ya estamos en un módulo 2. Y si bien aquí indica Word, les recomiendo siempre en PDF para que no haya una modificación en el formato especialmente, ¿no? A veces cuando lo suben a Word se mueven las imágenes o algunas figuras que ustedes han presentado. Muy bien. Entonces, ese es su trabajo final. Vamos a ver, su trabajo final del módulo que está en la plataforma, ¿ya? Y ya luego tenemos segunda instancia, que esperemos que nadie se vaya a segunda instancia. Entonces, esos son sus trabajos el, para esta cuarta semana. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá de lo que les acabo de explicar? ¿Nadie? Muy Dicen, bien. buenas Sí, noches. sí. Claro que sí, Bernardo. Permítame un ratito. Bernardo, buenas noches. Dicen, buenas noches, compañeros, ¿cómo le va? Eh, con respecto a la elaboración de un cuadernillo, Ujú. ¿hay alguna cantidad máxima o mínima de actividades? No, en la consigna no se está poniendo un número de páginas, ¿no? En algunos trabajos se les presenta mínimo, no sé, pues como el video, ¿no es cierto? Que elaboraron la anterior semana, la consigna era muy clara, les decía mínimo 5 minutos, máximo 10, pero realmente ya aprovecho la oportunidad para felicitarles, muchos realmente como se dice, se han rajado haciendo los videos, ¿no? Pero otros me han presentado, por ejemplo, videos de 30 segundos, ¿no? Yo no sé si han leído mal la consigna o no han leído la consigna, pero un video de 30 segundos no responde, ¿no? Concretamente a la actividad de esta cuarta semana y del trabajo final específicamente no tienen un número de páginas. De todas maneras, voy a hacer la consulta a la coordinadora, ¿sí? Porque a veces surgen estas dudas y se les da la instrucción a los estudiantes, a los participantes, ya una vez que inicia la semana, ¿no? Entonces, voy a consultar, pero por el momento, de acuerdo a lo que vimos en la plataforma, Bernardo, no existe un límite de página, pero me comprometo a hacer la consulta a la coordinadora. Ya, muchas gracias, Lisa. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Nadie? Si se fijan, para el final ya no se está considerando el PAT, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que se va a quedar ahí. A lo largo de los módulos, ustedes van a seguir trabajando con el PAT
con el producto académico de transformación. Y hasta mañana tendrían que entregar su PAT con las correcciones. A todos, desde la primera semana, he ido dando una retroalimentación junto con su calificación. Entonces, por el grupo de WhatsApp les felicitaba también porque varios de ustedes han mejorado su trabajo y eso es muy valorable, ¿no? Se nota que han visto el video, que han leído la guía y se han tomado un tiempo para poder subsanar las falencias. Sin embargo, es un proceso de construcción, es lo más seguro que van a seguir trabajando en el tercer módulo, pero, por ejemplo, el título no puede referirse, para que me entiendan, a motivación, el planteamiento del problema a, no sé, pues a atención, y el objetivo a musicoterapia, ¿no? Algo que se había recomendado en el video y está en la guía también de la universidad, es que los elementos de su PAT tengan una coherencia, tengan una relación, ¿no? Que genere esa comprensión de cómo se articulan esos elementos. Entonces, varios, les reitero, la mayoría han mejorado muchísimo sus trabajos y estoy muy orgullosa de ustedes y bueno, eso es muy valorable, pero hay participantes que se nota que no están trabajando seriamente en su PAT. Entonces, es importante que ya para mañana no puedan subsanar todas las observaciones y no arrastrar esas falencias hasta el siguiente módulo porque no van a poder avanzar con las siguientes etapas. ¿Ya? Entonces, vamos a cualquier duda que tengan entonces con relación a sus trabajos en esta última semana, ya saben, por WhatsApp, cualquier pregunta, siempre estoy a sus órdenes. Si no les respondo ese rato es que no puedo, ¿no? Tal vez estoy en alguna clase o no siempre estoy conectada a WhatsApp, pero siempre les he respondido a sus dudas o solicitudes también. Muy bien, entonces ahora me voy a ir. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Ahora estoy. Ya, y voy a volver a compartir. Muy bien. Ahora sí. Muy bien, lo que vamos a ver hoy, los contenidos de esta última semana, están también en el texto académico, ¿no? El texto académico de este módulo 2 ya es un texto académico de todo el módulo. En el primer módulo ustedes tenían texto académico por semana, ¿no? Semana 1, semana 2, pero ahora me parece a mí personalmente mucho mejor que estén en un solo documento. Entonces ustedes desde el inicio del módulo 2 ya tienen los contenidos y me imagino que va a ser igual ya para el siguiente módulo. Entonces, en esta unidad temática 4, vamos a ver, antes de que se permitan, voy a volver a salir, mil disculpas. Antes que se desconecten o pase algo, voy a hacer la última captura de pantalla de su asistencia, por favor, si fueran tan amables de prender su cámara. Vamos a hacer una captura de pantalla como asistencia de esta última semana. Ay, Bernardo, muy bien, bien abrigadito está. Muy bien, Lourdes, Angélica, ¿cómo está? Gracias. Vamos a ver, Nelly. Muy bien, Alain también, gracias. Elizabeth, falta Soledad y Cris, por favor. ¿Están ahí? ¿Soledad? ¿O están comiendo un pollo a la brosta? ¿No? Ya, muy bien. Ahí sí quédense un ratito, por favor. Ya vamos a hacer. Muy bien.
Gracias a los que han encendido su cámara, pueden, si quieren, apagar. Muy bien. Ahora sí voy a volver a compartir. Vamos a ver. Mm, mm. Muy bien. Como en las anteriores semanas, ¿no? Como en las anteriores semanas, les voy a enviar también la presentación al grupo de WhatsApp. Y en esta unidad temática 4 vamos a revisar algo muy interesante que tiene que ver con la pedagogía basada en evidencias. Esto de las evidencias no solamente se aplica a pedagogía, ¿no? También se aplica, por ejemplo, a psicología, a lingüística, a sociología, a diferentes disciplinas científicas, especialmente en el área de humanidades, de sociales, de ciencias de la educación, en tanto que el desarrollo histórico de estas diferentes disciplinas científicas ha generado muchos datos, muchas investigaciones científicas y bueno, no siempre se ha tenido ese fundamento para poder llegar a ciertas conclusiones o ha habido una crítica a ciertas investigaciones, ciertas teorías, ciertos postulados, en donde no se tenían datos sólidos para poder realmente demostrar, ¿no? Las conclusiones de una determinada investigación. Entonces, esto de las evidencias, les reitero, no solamente se está trabajando con mucha fuerza en estos últimos años en pedagogía, sino también en otras ciencias. Muy bien, en esta unidad temática se revisan 5 contenidos: pedagogía basada en la evidencia como una introducción, el aprendizaje colaborativo, la primacía-resistencia, que es bastante cortito, construcción de contextos emocionales positivos y lo que involucra el ejercicio físico, no solamente como una asignatura, sino como un factor muy importante en el aula, ¿no? Reconociendo que la actividad física va a generar nomás una mayor actividad a nivel neuronal. Entonces, vamos a revisar los elementos más importantes de estos contenidos y vamos a iniciar con pedagogía basada en la evidencia. Ustedes van a encontrar diferentes definiciones, ¿no? Sobre pedagogía basada en la evidencia, sobre aprendizaje basado en la evidencia, sobre enseñanza basada en la evidencia, ¿no? Entonces, el texto académico para este módulo y todos los módulos es una bibliografía básica, ¿no? En donde en la misma bibliografía se recomiendan lecturas para que ustedes puedan profundizar los contenidos. Entonces, siempre es bueno hacer esa aclaración. Los autores que se consideran son solo algunos de los tantos, ¿no? Que han desarrollado aportes en los contenidos que se ven en cada semana. Entonces, se reconoce que el aprendizaje basado en la evidencia involucra la innovación en educación, ¿sí? Esa innovación va a consistir en un cambio educativo orientado hacia la mejora continua, ¿no? No solamente de las prácticas del docente en el aula, sino tiene que ver también incluso ya si vamos a nivel más macro, a nivel administrativo, a nivel de las políticas también de una misma unidad educativa o de niveles mucho más grandes. Y la evidencia, ¿sí? Estas permiten seleccionar el método que mejor se adapta para lograr los objetivos trazados. Es decir, aquí se rescata mucho las experiencias. Ustedes como maestros, algunos están todavía en el último año
de la Escuela Superior de Formación de Maestros, otros están en sus primeros años de experiencia, otros ya tienen más de 15, de 20 años de experiencia, ¿no? Como maestros, pero en esta pedagogía basada en la evidencia, se reconoce que el aprendizaje y la enseñanza como tal, ¿no? En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, deberían considerar precisamente la experiencia de los maestros, pero también la experiencia de los estudiantes e ir rescatando precisamente, por ejemplo, aquellas prácticas, aquellas estrategias, todas aquellas innovaciones que funcionaron, que fueron efectivas, ¿no? Para poder rescatarlas y poderlas aplicar e irlas ajustando cada vez a las necesidades y contextos para poder, con el fin más importante, para poder mejorar la calidad de la educación, ¿no? Entonces, este aprendizaje basado en la evidencia se enmarca también en el actual modelo educativo que está vigente en nuestro país. Los objetivos de esta pedagogía basada en la evidencia es conocer el modo de evaluar el rendimiento de los cambios introducidos. Es importante que como maestros ustedes puedan hacer, por ejemplo, un registro de todas aquellas innovaciones, de sus experiencias, de todo lo que van viendo, ¿no? Para poder hacer comparaciones, para poder ir generando evaluaciones mucho más estructuradas, ¿no? Para realmente poder hacer una comparación de la situación antes de y después de, ¿no? Por ejemplo, sin hilar muy fino aquí en lo que es investigación, muchos en algún momento posiblemente han realizado una línea base de algún elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hacer un registro, por ejemplo, de la comprensión lectora durante 2 meses, ¿no? Hacer alguna innovación pedagógica y posteriormente ver los resultados, ¿no? Pero eso no sería posible si el maestro no es muy cuidadoso, muy disciplinado al momento de registrar los datos para poder hacer una evaluación. Otro objetivo, promover el uso de la investigación como forma de adquisición de conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto en la investigación. Cada uno tiene sus pros, sus contras, cada uno responde a un paradigma también específico, pero es importante que el maestro, ¿no? Vaya generando investigación, vaya desarrollando investigación y qué mejor hacer también investigaciones conjuntas, ¿no? Con sus colegas, eh, plantear desafíos también o líneas de investigación para una gestión y participar, ¿no? En diferentes concursos, se tienen diferentes escenarios también para que ustedes puedan difundir esos resultados de investigación. Capacitar para la toma de decisiones. Esta pedagogía basada en las evidencias también apunta mucho a que a partir de esos datos, ese respaldo sólido que se pueda tener, los maestros, los directores, las autoridades en general, tendrían mejores elementos para tomar decisiones y tomar mejores decisiones, ¿no? Eso es un elemento al que apunta esta pedagogía. Conocer los instrumentos disponibles para obtener respuestas relevantes. Instrumentos pueden ser convencionales, ¿no? Como el cuestionario, tenemos la guía de entrevista, registro de observación, pero también este modelo se abre a la creación o a la adaptación de los instrumentos que ya se conocen a partir de las características de una población, a partir de las características del contexto. Capacitar en la formulación de preguntas útiles que puedan ser contestadas. Vamos, ¿cómo pasa el tiempo ya? Tenemos 10 minutos. Vamos a ver ahora las fases
¿sí? De esta pedagogía basada en la evidencia. Lo primero, se tendría que plantear preguntas a partir de, estamos acá, elaborar preguntas a partir de un problema o necesidad. El problema, eh, y valga aquí la aclaración, ¿no? En uno de sus trabajos del PAT, en la tablita de identificación de problemas, algunos en lugar de identificar problemas, identificaron necesidades, pero es distinto problema y necesidad. El problema tiene que ver con algo presente, pero que es negativo, que está generando algún tipo de malestar, ¿no? Pongámoslo así, de malestar. Por ejemplo, un problema puede ser la violencia entre compañeros. Ese es un problema. Por ejemplo, mi hijo que está en segundo de primaria, ¿no? Me cuenta que a una niña, su compañero, le estaba empujando a su compañera, le estaba molestando, y ella por defenderse lo empujó también con tan mala suerte, ¿no? Que se fracturó el brazo, su compañera. Entonces, a partir de ahí ya fueron los papás, ¿no? Y ya todo un problema realmente. Y el problema es pues que primero el niño genera, ¿no? Conductas de violencia contra la niña. Y la niña resuelve, ¿no? En ese afán de defenderse, también con una conducta violenta. Entonces, el problema, como ejemplo, podemos ver acá, es la violencia entre niños o entre compañeros, ¿no? En cualquier nivel. A diferencia, estamos acá, en el corazón del avión, a diferencia de la necesidad, que es la falta de. Entonces, la necesidad, eh, qué sé yo, por ejemplo, la necesidad podría ser la falta de control del regente durante el recreo. O también podría ser falta de control de emociones o falta de control de impulsos de los niños al momento de resolver un problema, ¿no? Entonces, es diferente el problema que tiene que ver con algo negativo y la necesidad es la ausencia de. Muy bien. Luego tenemos buscar evidencias en el ala izquierda. Buscar evidencias en bibliografía. Tendremos que buscar artículos, tesis, libros, y todas aquellas fuentes de datos bibliográficas, incluso actas, nos pueden servir actas también de una unidad educativa, periódicos, etcétera, en donde exista evidencia en torno al problema y en torno a cómo se resolvió ese problema. No vamos a considerar, bueno, pues a letra muerta, ¿no? Esas experiencias. Siempre se tendrá que adaptar, hacer un análisis crítico. Poner en práctica los hallazgos obtenidos, pero les reitero, a partir de una reflexión crítica. Posiblemente en Santa Cruz resuelven de una forma esa violencia entre compañeros, ¿no? Ese problema. Pero qué sé yo, por ejemplo, en Chicani, ¿no? En Chicani va a ser muy distinto por las características del lugar y de las costumbres de las personas, etc. Y finalmente tenemos aquí en la colita del avión, evaluar la calidad de respuesta. ¿En qué medida ha sido efectiva esa solución? ¿En qué medida ha ayudado a resolver el problema? Y especialmente cómo se ha evaluado también es importante, ¿no? Poder evaluar, no solamente tiene que ser a partir de lo que yo creo que ha sido efectivo o cuáles habrán sido los elementos que han perjudicado para que esta solución sea efectiva. Muy bien. A ver, tenemos 5 minutos. En el receso, por favor, cada uno va a hacer memoria sobre algún problema que haya tenido en su experiencia como maestro o maestra
y si ha revisado una bibliografía en particular y evidentemente si le ha ayudado. Tal vez han podido revisar alguna revista, alguna página y nos cuentan, por favor, voy a ver 1 o 2 personas máximo que nos cuenten su experiencia. Muy bien, tenemos aquí estrategias pedagógicas del aprendizaje basado en la evidencia. Es importante el ser claro, sí, aquí se los ponía un vasito de agua, por si dice más claro, agua, ¿no? Hay una frase en nuestro medio. Entonces, ser claro se refiere a que nosotros como maestros tenemos que indicar claramente a los estudiantes cuáles son los objetivos, qué queremos que ellos aprendan. También tenemos que ser claros cuáles son las habilidades que queremos que los estudiantes desarrollen, ¿no? Y si hablamos del actual modelo, ¿no? De educación, aquí tendremos que ver las dimensiones del ser, por ejemplo. Decirles, para esta clase o para esta actividad, ¿no? De acuerdo a su planificación, lo que espero es que ustedes logren estos elementos. También es importante preguntar, ¿sí? Preguntar en el sentido de que cuando como maestros preguntamos, generamos una reflexión en los estudiantes. Invitar a los estudiantes a que resuman. Puede ser con mapas mentales, mapas conceptuales. Los mapas mentales, pero son una estrategia muy recomendada porque a partir de resumir con gráficos, ¿sí? Se va a ayudar a que los estudiantes puedan comprender y también memorizar. Otra estrategia pedagógica del aprendizaje basado en la evidencia es la práctica, ¿no? Aquí tenemos un cerebro haciendo ejercicio, pero no es repetir por repetir, sino que aquello que se ha aprendido, que se repita de manera significativa, haciendo una autorreflexión, viendo debilidades, fortalezas, si no estaríamos cayendo en la ley del ejercicio de Thorndike, ¿no es cierto? Que plantea las leyes del ejercicio. Muy bien. Cuando termine esta primera parte, voy a compartir el enlace de la segunda parte en el grupo. Muy bien. También nos recomiendan asignar un tiempo importante para la práctica precisamente de las competencias que se van a ir desarrollando. Hacer una retroalimentación constante a nuestros estudiantes, a eso se refiere de evoluciones, sobre su desempeño para que esa retroalimentación le permita a él hacer también una autorretroalimentación. El tiempo, eso se recomienda, el tiempo debe ser flexible, ya que si bien el maestro planifica, no todos los grupos, no todos nuestros estudiantes, no todos los contenidos van a ser desarrollados de igual forma, ¿no? Tendremos que adaptarnos a las necesidades de cada grupo y si es necesario tomar más tiempo en algunas actividades que en otras, pero ser flexibles a nivel de tiempo. También es importante trabajar en grupo, por eso más adelante vamos a ver el aprendizaje colaborativo, porque a partir del aprendizaje colaborativo, ¿no? Se va a generar varias habilidades en los estudiantes. También, también una estrategia va a ser presentar a los estudiantes tanto los contenidos y las estrategias. Es decir, como maestros, se recomienda que a los estudiantes, desde que son pequeñitos, les ofrezcamos, ¿no? La oportunidad de conocer cuáles son las estrategias que les van a permitir conocer, por ejemplo, las partes de la planta. Los contenidos tienen que ver con partes de la planta, pero las estrategias son, vamos a leer el cuento de Margarita, pero también ustedes van a aprender cada vez mejor las partes de la planta en la medida que observen las plantitas que están en su jardín, por ejemplo, ¿no? O que lean estas páginas. Entonces, darles tanto los contenidos como las estrategias. Entonces, vamos a continuar la segunda.